Buenas noches, soy Carlos Gijón. En medio de la crisis, tiempos de esperanza parecen recorrer América Latina. Ayer, la oposición venezolana ha ganado de una manera contundente las elecciones parlamentarias en Venezuela. Hace apenas 2 semanas, el candidato Macri, Mauricio Macri, ganó la presidencia de Argentina. Dilma Rousseff ha sido enjuiciada, ha empezado un proceso para un enjuiciamiento político y quizás destitución en Brasil. La Fiscalía de los Estados Unidos ha acusado a 15 o 16 altos cargos de las federaciones de fútbol en América Latina y se ha iniciado un proceso en el Ecuador. El principal de la federación, Luis Chiriboga, está en este momento detenido en su domicilio. Así que está pasando cosas muy importantes. Hay mucha esperanza de que la justicia avance en el continente y de que el progreso venga, que el progreso sea una realidad. Estas cosas, estos temas son los que vamos a discutir esta noche, con todo respeto. Señor operador, presente los resultados. 100 votos afirmativos, 8 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada las enmiendas constitucionales a los artículos 104, 114, 142, 144, 158, 211, 212, 229, 261, 264, 326, 370, 372, 384, disposición transitoria primera de la Constitución de la República del Ecuador, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición general y 1 disposición final, y no se ha aprobado la enmienda constitucional al artículo 214 de la Constitución, señora presidenta. De 12 horas, la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas constitucionales, de las cuales 2 me parecen realmente graves. La primera es que se aprobó la reelección indefinida y la segunda se considera, según mi opinión, la comunicación como un servicio público y no como un derecho de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, esto es un grave retroceso en la estructura republicana y democrática del Ecuador. Me gustaría conocer la opinión de todos ustedes. Bueno, sí, el proceso es evidentemente viciado. Primero que hay que repetir el punto que hemos tratado algunas veces en este programa de que no merecen el nombre de enmiendas. En realidad son reformas que alteran la estructura del Estado de manera importante, sobre todo las 2 que menciona Carlos. También hay una enmienda que puede ser de gran importancia para efectos negativos para las libertades individuales de las personas, como es la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna, sin que eso esté supeditado o limitado a estados de excepción regulados, limitados por la Constitución, ¿no? Bueno, pasó lo que todos esperábamos que iba a suceder, ¿no? Que el gobierno, usando esa amplia mayoría de la que goza en la Asamblea, y hay que decirlo, ¿no? Una amplia mayoría que sobrerepresenta lo que fue su votación en las elecciones generales. Claro, porque País obtuvo aproximadamente el 50% de la votación y sin embargo obtuvo las 2/3 partes de la representación. Eso es un problema. Sí, es un problema del que vale la pena hablarlo quizás más adelante cuando saquemos conclusiones de lo que sucedió el día de ayer en Venezuela. Pero en todo caso se ha dado lo que se esperaba que iba a suceder. Es decir, el gobierno ha aprobado de una manera muy cuestionable en la forma y en el fondo estas enmiendas o reformas a la Constitución. Y el tema que vale a analizar es, bueno, ¿qué es lo que viene para el futuro? ¿No? ¿Cuál debe ser la actitud de la oposición y de los agentes ciudadanos respecto a la implementación de esta... En teoría, las enmiendas o las reformas constitucionales aprobadas alteran el panorama electoral. Alteran el panorama electoral porque creemos que Rafael Correa va a ser candidato a la presidencia de la República. Y sin embargo, se introdujo a última hora una transitoria que impide a Correa ser candidato a la presidencia. Entonces, yo creo que, para empezar,
esto está cambiando, cambia la situación, cambia el escenario. Pero esa transitoria no fue discutida en el debate inicial de hace un año, entonces en teoría podría ser anulada por la Corte Constitucional en el sentido de que no fue previamente aprobada, y eso sería la excusa perfecta para que Rafael Correa vuelva a ser candidato. Yo en realidad creo que la introducción de la transitoria fue una trampa para desmovilizar a la opinión pública. Sí. La gente estaba preocupada por el hecho de que Correa se perennice en el poder, se quede en el poder para siempre, y entonces se planteó esta transitoria con el objeto de calmar los ánimos, de que las enmiendas pasen sin mayor problema. De distraer. Pero finalmente, en mi opinión, la Corte Constitucional decidirá que la transitoria no es constitucional y Correa podrá ser candidato. Eso es lo que yo creo que va a pasar, y creo que hay suficientes indicios para ello. Por ejemplo, el apresuramiento, esta rapidez para aprobar las reformas constitucionales, el cambio de la Constitución. ¿Por qué? Porque la ley establece que para que haya un cambio en la legislación electoral tiene que haberse aprobado un año antes de las elecciones. Las elecciones están convocadas para el 19 de marzo del 2017. O sea que todo cambio después del 19 de marzo del 2016 ya no entra en vigencia para las elecciones. Por eso las enmiendas o las reformas debían aprobarse antes. La transitoria no tiene sentido en el sentido de que bastaba alargar un poco la discusión. Si se alargaba un poco la discusión y las reformas eran aprobadas el 20 de marzo, ya Rafael Correa no podía ser candidato. Y hay ciertas características y ciertos detalles del atropellamiento y lo atropellado que ha sido el proceso cuando Alianza País prepara a toda su fuerza de choque paralelamente de los asambleístas, los alternos, por si alguno se echaba para atrás o cambiaba de manera de pensar, pues había quien lo reemplace y no les vaya el voto. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, esa convocatoria apresurada a las 7 de la mañana, distinta. A las 6:30 de la mañana, o sea, hay un cronograma clarísimo. Exacto, distinta al debido proceso o a la costumbre de la citación. Una convocatoria a las 6:30 de la mañana del día martes. Totalmente atípico. Para que pueda empezar el debate a las 7 de la mañana del día jueves, con el objeto de que el debate y la aprobación de las 16 reformas constitucionales, de las 16 enmiendas, entre comillas, se aprueben en una sola discusión. Claro. Bueno, sí. En ese sentido vale la pena invitar a las personas que nos están viendo en este momento en vivo y que verán el programa más adelante a que nos acompañen y participen con nosotros a través de la encuesta que estamos haciendo en Twitter. Y la pregunta es, ¿usted cree que Rafael Correa va a ser candidato en 2017 pese a las enmiendas aprobadas? Esperamos su respuesta con el hashtag. Con todo respeto. Bueno, yo creo que sí, honestamente yo creo que sí, no sé. Sí, no, yo creo que si depende de su voluntad, él sería candidato, pero lo que me parece... O sea, no de la institucionalidad, sino de su voluntad. Entonces, si depende de su voluntad, que digamos... Está supeditada a su voluntad, eso está claro. Claro, tiene riendas sueltas, dada la institucionalidad actual, pero lo que yo creo que estamos presenciando estos días es el desenlace de una disyuntiva un tanto inédita para Alianza País, y esta disyuntiva surge con los resultados sorpresivos para mal que obtuvieron en las elecciones de febrero de 2014. En febrero de 2014 se evidenció, se mostró que ya el presidente Rafael Correa no podía endosar su voto a quien sea que designe como candidatos a nivel nacional. Entonces, ahí por primera vez Alianza País ve su liderazgo, su principal apelación a la legitimidad, que era ganamos en las urnas, siempre ganamos las elecciones, siempre somos más, etcétera, etcétera. Por primera vez ve ese fundamento de su legitimidad amenazado. Porque por primera vez se sintieron frágiles en ese ámbito. Y ese desgaste
de allá para acá se ha venido solo agravando. Y entonces han tenido, a lo largo de este periodo de desgaste, que yo creo que hay un antes y después de ese febrero de 2014, sobre todo luego con la caída del precio del petróleo, lo que ha empezado a suceder es que ellos tenían una disyuntiva incómoda. O evitaban las urnas, como estaban acostumbrados a recurrir a las urnas siempre, ahora se veían inclinados a evitarlas, porque ya no estaban tan seguros de obtener la mayoría aplastante que necesitan para realizar cambios como las enmiendas, y por eso decidieron evitar la consulta popular con las enmiendas. Yo creo que por eso simplemente ignoraron esa ruta, y a pesar de que lo han festejado, yo creo que esto es una de las mayores pérdidas, los puntos más bajos de Alianza País, porque están reconociendo tácitamente que han perdido su legitimidad, su tan cacareada legitimidad en las urnas. Le han huido, básicamente, han evadido las urnas. Ahora, el problema, Gabriela, es que Alianza País no parece tener otro candidato que Rafael Correa. O sea, yo honestamente no encuentro una persona que pueda sustituir dentro del país en el escenario electoral a Rafael Correa. Porque veamos quiénes son los candidatos. Lenín Moreno. O sea, no hay realmente ninguna prueba, no existe ninguna prueba de que Lenín Moreno sea un buen candidato. Nunca ha sido candidato, sino en binomio. O sea, y puestos a examinar las propuestas de Lenín Moreno, lo que sabe, de lo que puede hablar, no parece que Lenín Moreno sea realmente un gran candidato, por más que tenga una buena aceptación popular. Es como Jefferson Pérez. ¿Y Lenín Moreno con quién? Porque hay dos posibilidades, que Lenín Moreno se discutió la semana pasada, que si se candidatiza como parte de otro movimiento de izquierda o si se candidatiza por Alianza País. Bueno, pero él ya fue enfático, que si él se lanzaba sería por Alianza País. Él ha negado la posibilidad de que sea candidato por fuera de Alianza País. Bueno. No, él lo ha negado. Pero yo, fuera de Lenín Moreno, no veo otro candidato. Jorge Glass, el vicepresidente Jorge Glass, tiene la popularidad para ser el candidato de Alianza País a la presidencia de la República. Yo no lo tengo claro. Yo lo que creo es que no existe fuera de Rafael Correa otro candidato por país, por lo que creo que el candidato va a ser Rafael Correa. Incluso si es el mismo Rafael Correa, que yo estoy de acuerdo con Carlos de que sí es indiscutible que sería el de mayores posibilidades dentro del movimiento Alianza País, tampoco los veo tan seguros, porque vemos un titubeo, un me lanzo, no me lanzo, digamos. Yo creo que Rafael Correa es el mejor candidato que puede tener país, claro. Pero yo no estoy seguro que Rafael Correa definitivamente vaya a ganar las elecciones. Yo creo que Rafael Correa se enfrenta a la posibilidad de perder. Y yo creo, francamente, que es lo mejor que le puede pasar a la democracia, que Rafael Correa pierda las elecciones, que él sea el candidato y que él sea derrotado. Y eso es posible, estamos viendo cómo en Argentina han perdido las elecciones, como en Venezuela han perdido las elecciones, la crisis económica va a ser importante y Rafael Correa va a enfrentarse al reto de ser candidato con un petróleo con menos de $40, porque con un petróleo que ronda los $100 cualquiera es popular. Entonces a mí me parece que estaría reducido a su verdadera dimensión y, claro, con todo el poder del Estado, de todas maneras, en su respaldo, pero ya no es el mismo candidato que antes. Sería una especie de como el momento de la verdad, ¿no? En el que se llama a los miembros del grupo a ver quién es leal y quién no es leal. Y quizás pasa lo que le está pasando a Bustamante, que lo han llamado a comité de ético por haberse abstenido en la votación del jueves pasado. Entonces, por esa línea de ideas, en la crisis económica, con un petróleo bajo, con una serie de problemas coyunturales políticos, hay que ver de verdad quién se queda pegado al régimen y quién no se queda. A mí lo que me parece divertido de esta situación de incertidumbre que genera esta transitoria poco creíble, es que de alguna manera paraliza, no solo paraliza al interior de Alianza País, sino que también paraliza a la oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque si hubiera certeza de que Rafael Correa no será candidato en el 2017,
cosa que si le creyéramos a la palabra presidencial deberíamos asumir como tal, pero... O a las instituciones. O a las instituciones. Si creyéramos que la Corte Constitucional en realidad es un organismo independiente, claro, no tendríamos esta duda, claro, pero no lo tenemos. No, y la palabra presidencial está muy devaluada, eso es evidente, ¿no? Por culpa del propio presidente de la República. Pero a lo que quería llegar es que me parece interesante que esta duda que existe sobre el futuro electoral de Correa paraliza a la oposición. ¿Y a qué me refiero? Porque hay algunos actores en la oposición que estarían dispuestos a ser candidatos si Correa no se lanza. Por ejemplo, yo creo que hay algunos actores que están... Yo no lo tengo claro. Yo no tampoco. Yo tampoco tengo claro. Y para mí yo tengo claro que el único candidato que tiene claro que quiere ser, que va a ser candidato, que la está luchando, que la está trabajando en ese sentido es Guillermo Lasso. De ahí no veo a nadie más con intenciones positivas y claras. Yo creo que el alcalde Nebot se lo pensaría con mayor detenimiento si es que Correa no fuera candidato a presidente. Pero yo lo he escuchado, me da la impresión que el alcalde Nebot no está dispuesto a ser candidato a presidente si es que Correa va a la reelección. Yo lo he escuchado a él negarlo de manera tan rotunda, y yo creo que la palabra de Nebot tiene crédito. Si él dice que no está interesado, yo honestamente le creo. Por lo menos él se caracteriza por ser consecuente, ¿no? Sí, coherente cuando dice lo que... Pero una cosa que es innegable y es palpable en el medio en el que nosotros vivimos, en la ciudad de Guayaquil, es de que hay un grupo de gente importante que impulsa y apuntala a una potencial candidatura de Nebot. Yo creo que este anuncio, mejor dicho, esta decisión de la Asamblea, establecer esta transitoria, un poco desinfla esa posibilidad. Creo que sería mucho más real. Yo lo he escuchado la semana pasada a Nebot decir que él no solo que no va a ser candidato a la presidencia de la República, sino que tampoco será candidato a la reelección a la alcaldía de Guayaquil. Y lo dijo de una manera tan clara y tan rotunda que francamente me cuesta pensar que no esté diciendo la verdad. No lo creo. Yo tampoco creo que el alcalde no diga la verdad. Pero crees que puede cambiar de opinión. Sí, pero en este caso pero podría cambiar de opinión. Está contando toda la verdad. Pero podría cambiar de opinión y no sería la primera vez que un actor relevante pueda cambiar de opinión. Un actor relevante en la política pueda cambiar de opinión. No pienso que es tan dramático tampoco. Bueno, lo importante que yo creo que hay que decirle a los de Alianza País es que la verdadera forma de poner a prueba la vigencia y trascendencia de un proyecto político es ver si sobrevive la alternancia en el poder. Y esa es una prueba que todavía no la ha superado el proyecto, como le dicen, porque si no, no es nada más que un proyecto personalista, un caudillismo que no vive más allá del gobierno de determinado caudillo. Bueno, tenemos que ir a un corte. Regresamos en unos minutos. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma, es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder. Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces
que digan que están dispuestos a hacerlo. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. ¿Y quién dice que privatizar los servicios públicos es positivo o modernizante? Eso, si se va a hacer el señor Lazo, ya, pero aquí no se hizo, aquí no hubo neoliberalismo, no existió. Los que tomaron las medidas que destrozaron la economía ecuatoriana eran neoliberales militantes. Eso pero es las una medidas realidad. No eran neoliberales y ninguna se llevó a cabo, ni una sola se llevó a cabo. No es verdad. Hay una serie de medidas como la restricción de las organizaciones sociales. Pero eso que dice que es liberal, eso es una cosa estatista y está mal. No. Eso es la consigna neoliberal, destruir el sindicalismo. En términos generales, tenemos que de las modalidad nominal, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales. En la modalidad lista, 22 representantes en la modalidad lista, con un total para 46 diputados y diputadas. El Partido MUT, en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista 27 para un total de 99. Quedan no adjudicables 117 diputados y diputadas nominal, 2 diputados listas y un total de 19 cargos no adjudicables. Siempre hemos dicho y he dicho, nuestra victoria es la paz, nuestra victoria es la democracia. Nuestra victoria es encaminar los conflictos del país y resolverlos entre venezolanos en el ejercicio de nuestra soberanía. Inclusive para lo negativo, como hoy, desde nuestro punto de vista. Inclusive para lo negativo. Cuando digo ha triunfado la guerra económica, es porque el terror que le metieron a la vida económica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje importante y viró las corrientes histórica por ahora, circunstancialmente por ahora. Bueno, en la noche de ayer se dieron a conocer los resultados que no hicieron más que confirmar lo que las encuestas venían anunciando con mucha anticipación, un amplio triunfo de la oposición en Venezuela sobre el régimen de Nicolás Maduro. En estos momentos todavía está en discusión qué tan amplio fue el triunfo en cuanto a representación, en cuanto a número de escaños, y si la asamblea, si la oposición venezolana representada en la asamblea tendrá la capacidad de tener estos 2/3, esta supermayoría, una mayoría cualificada, que le permitiría inclusive llegar a convocar un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro sin tener que recoger firmas. El debate que se está generando ya en Venezuela en estos momentos es cuál debe ser el enfoque, en qué temas se debe enfocar esta nueva mayoría parlamentaria para lo que viene. Porque hay quienes defienden que el principal tema en el que debería enfocarse la mayoría opositora es la reforma política, la liberación de los presos políticos e impulsar a través de todos los mecanismos constitucionales un cambio de régimen. Otros, en cambio, piensan que la Asamblea debería concentrar sus esfuerzos en implementar o en forzar al gobierno de Nicolás Maduro a que implemente reformas económicas que mejoren la calidad de vida de los venezolanos en el corto plazo, de una manera palpable, ¿no? No podemos desconocer que gran parte de la razón del triunfo de la oposición es un voto de rechazo al fracaso
palpable del gobierno de Maduro en el campo económico. Entonces, que aquí hay que tomar una decisión. O se decide cohabitar con el régimen de Nicolás Maduro hasta que termine su periodo en el 2019 y en esa medida forzarlo a tomar unas medidas económicas que hay que forzarlo porque no las va a poder tomar la Asamblea Nacional. Claro. No las puede tomar la Asamblea Nacional, las tiene que tomar el gobierno, que finalmente es el que gobierna. Y entonces lo que hay que decidir es si esta mayoría va a cohabitar con el régimen, limitar las libertades, fiscalizarlo, o si va a forzar una caída precipitada del régimen y forzar unas nuevas elecciones. Claro, pero para eso hace falta que el Consejo Nacional Electoral haga oficial que ellos han ganado 101 escaños y no los 99 que tienen hasta ahora. Todavía no es oficial. Exacto. Que tenga 102 escaños y que tenga la mayoría absoluta. Ahora, con esa mayoría simple que tienen hasta ahora ya, digamos, concedida por la autoridad competente, se puede liberar primero a los presos políticos. Y segundo, se puede empezar a bloquear las medidas, las leyes habilitantes con las que le han permitido a Maduro gobernar por decreto. Bueno, hay un punto primero, ¿no? Primero, esta mayoría tiene que consolidarse y tiene que elegir unas nuevas autoridades dentro de la Asamblea. Claro. O sea, la sola salida de Diosdado Cabello del poder, de la presidencia de la Asamblea Nacional, va a ser una cosa muy importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es, no se sabe quién va a ser por la oposición el nuevo presidente de la Asamblea. Pero el supuesto consentido en que se pusieran de acuerdo pudieran tomar esas medidas, digamos. Podrían liberarse a los 75 presos políticos y se le podría revocar la ley habilitante que le permite gobernar por decreto. Entonces serían 3 pasos. Primero, el captar la presidencia de la Asamblea. Sí. Luego, liberar a los presos políticos y luego quitarle a Maduro la capacidad de gobernar por decreto, de legislar por decreto. Exacto, que tiene vigencia hasta el 30 de este mes. Claro. En todo caso, hay posiciones encontradas y yo creo que esta unidad, ¿no? Esta mesa de unidad democrática, la alianza opositora que ha sido muy efectiva, demostró su efectividad la noche de ayer, va a tener que enfrentarse con posiciones encontradas, más aún con un bloque tan amplio, ¿no? Más de 100 legisladores. Es posible y es el riesgo al que ellos se enfrentan de que empiecen a surgir divisiones, ¿no? Y comentábamos fuera de micrófonos de que también los liderazgos, ¿verdad? Los marcados liderazgos que hay al interior de la alianza opositora comenzarán a hacer sentir sus matices respecto a los caminos que tiene la oposición para enfrentar lo que se viene en el futuro, ¿no? Bueno, habrá que decidir ese liderazgo. Y yo creo que el camino lo mostró la concertación chilena. La concertación chilena escogía un candidato, un liderazgo, a través de unas elecciones primarias, lo hizo también. Lo hizo la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad. Ganó Enrique Capriles ampliamente. Hay que recordar a quienes nos están escuchando que Enrique Capriles fue el abanderado opositor en las elecciones contra Chávez, primero, derrotando en unas primarias a María Corina Machado y a Pablo Pérez, que era el principal dirigente de Un Nuevo Tiempo, dado que Manuel Rosales estaba exiliado, y les ganó por una amplia diferencia, ¿no? Claro, Leopoldo López también participó y perdió. Evidentemente el perfil de Leopoldo López ha aumentado, así es, ¿verdad? Y yo creo que es sano de que eso se dirima a través de una primaria, pero el tema es cuándo se va a dirimir. No tiene sentido que en este momento, cuando no hay elecciones convocadas, se entre un proceso. Además, Leopoldo López está preso. Claro. No, y esto ha sido como un milagro navideño adelantado, porque la verdadera sorpresa no ha sido tanto el resultado de la oposición y por el gran margen que parece que ha ganado la oposición sobre el oficialismo, sino la gran sorpresa de que no ha habido violencia ni represión como sí la hubo en abril de 2013, a pesar de que durante esas 5 o 6 horas de espera, durante las cuales se retiraron las credenciales a los observadores externos no invitados por el gobierno, varios expresidentes, cuando se expulsaron a periodistas del CNE, todo esto parecía ser como un déjà vu,
como algo que ya lo habíamos visto antes, y esto fue lo que se vio antes de la violenta represión por parte del gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, en abril de 2013. Afortunadamente, por eso digo, es como un milagro navideño temprano, que no hubo eso y que se reconocieron los resultados, porque la gran pregunta el día de ayer, antes del primer boletín del CNE que leyó Tibisay Lucena, la gran pregunta era si ellos iban a estar dispuestos a aceptar la derrota. Porque habían dicho que no lo iban a aceptar. También, o sea, Nicolás Maduro había dicho que habría violencia y que habría sangre y que sería una catástrofe, que la oposición ganara. Entonces, ese era el temor que se tenía, pero están pasando cosas muy importantes en América Latina. O sea, todo es un contexto. La derrota del chavismo el día de ayer, la derrota de Cristina Kirchner hace 2 semanas, y también el asunto de la Federación de Fútbol, que yo creo que... Y eso tiene que ver con la corrupción, que también hubo un escándalo en Guatemala hace poco. Se acabó el gobierno del presidente por tráfico de influencias. Pérez, y también sí, Otón Pérez Molina, perdón. Y entonces, digamos, estamos viendo, yo creo que tiene que ver con este fenómeno de una nueva clase media en América Latina, una clase media que no se contenta tan fácilmente con dádivas, sino que también exige una rendición de cuentas, y esto tiene que ver con el combate de la corrupción, que bueno, está relacionado al tema y tiene que ver con la crisis también, porque saltan estos escándalos de coincidencia en momentos de... Tiene que ver con la crisis. Esto es consecuencia de la caída de los precios de las materias primas. Claro. Yo creo que un tema que valdría la pena discutir es, bueno, cuáles son las consecuencias que podemos sacar en Ecuador respecto a lo que ha sido este triunfo de la oposición en Venezuela. Y a mí, yo pienso en 2 cosas al menos. Uno, de que no es posible, ¿verdad?, la manera tan grosera como manejó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela la publicación de los resultados. Cosa que sucedió en Argentina también en la primera vuelta electoral. Ustedes recordarán que en Argentina el gobierno, de quien depende la oficina electoral, retrasó lo más que pudo la presentación de los resultados hasta pasada la medianoche, pese a que la empresa, ¿verdad?, la empresa que había manejado el cómputo de los datos, dijo que la información estuvo lista mucho tiempo antes. En el caso de Venezuela... Pero veamos un punto. Se tiende a pensar que el socialismo del siglo XXI es invencible electoralmente, básicamente porque tiene todo el control del poder y porque tiene el control del Consejo Nacional Electoral. Y ayer se ha demostrado que esto no es verdad, que se puede derrotar a un gobierno que tiene, como el de Maduro, como el de Ecuador, en las urnas, y que con el voto electrónico y con todo el poder que tengan, con el control absoluto y del Consejo Nacional Electoral, se puede ganar las elecciones, y esto yo creo que es un punto importante. Sí, es importante, pero yo sería bastante más cauto. ¿Por qué la mesa de la Unidad Democrática estuvo mejor preparada para enfrentar un posible fraude? Por 2 razones. Primero, porque el margen fue muy amplio, ¿no? Muy difícilmente, no imposible, pero muy difícilmente se podía dar la vuelta a una distancia tan grande. Pero segundo, porque ayer hacían mucho énfasis en las 20 elecciones que han tenido en los últimos años, porque precisamente la gran cantidad de elecciones les ha llevado a perfeccionar de alguna manera los mecanismos de control electoral, y han logrado tener prácticamente cubierto todo el país, ¿verdad?, con gente de ellos que precautelen, ¿verdad?, que salvaguarden la expresión popular en las urnas, que tomen los datos de las actas que se generan en cada una de las mesas. Y eso no hay en Ecuador. Y eso a mí me parece importante alertar, ¿no? Porque los actores políticos hoy están discutiendo por nimiedades, en Ecuador me refiero, ¿verdad?, porque si asisten o no unos diputados a votar a la Asamblea, y se hace una gran alaraca sobre ese tema, cuando tendríamos que estar preocupados de los temas fundamentales, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo el control electoral, ¿no?, ante un organismo que ha dado muy pocas seguridades
a la ciudadanía, como es el caso del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Pero con todo respeto, yo tengo que, digamos, discrepar contigo en el sentido de que me parece lógico que se discuta si los asambleístas atienden o no atienden a una asamblea que es fundamental para el ejercicio de la democracia, y que no estemos hablando en este momento de controles electorales cuando las elecciones todavía pues no están, como decir, a un año. Están a un año, pero, pero lo que estaba pasando con la asamblea era inminente, era en ese momento, era inmediato. Yo digo que no obsta lo otro, pero yo porque no son veo, maneras de demostrar. No veo que los actores políticos en Ecuador estén conscientes de la importancia neurálgica que tiene el preparar correctamente el control electoral. Bueno, parece que los actores políticos en el Ecuador no están conscientes de a quién se están oponiendo exactamente. O sea, no sé si el Partido Social Cristiano y Creo están más pendientes el uno del otro que del gobierno. A veces pareciera que sí. A veces pareciera que el principal contrincante del Partido Social Cristiano o de algunas personas del Partido Social Cristiano no es el gobierno, sino Creo. No, eso es y pareciera también que el principal opositor de Suma no es el gobierno, sino Creo. Y entonces las cosas no están claras. Bastante fuera de la discusión, porque realmente, y hay que decirlo, quizás haberlo mencionado antes, pero que el alcalde de Quito salga abrazándose con el presidente de la República el mismo día o el día después de que se ha violentado de una manera salvaje el Estado de Derecho en Ecuador con la aprobación de las enmiendas, a mí me parece francamente reprochable. Entonces yo creo que Suma está en otro andarivel, porque el alcalde de Quito sale a decir de que hay que buscar la unidad, pero cuando habla de unidad, está en una unidad con el gobierno. Entonces es evidente que su unidad es con el gobierno. Pero se han dado cuenta de que estábamos hablando de Venezuela y hemos derivado al alcalde de Quito. Es inevitable. Sí, porque estamos hablando de cuáles son las consecuencias que esta elección trae. Entonces, para mí, insisto, el tema de la unidad, al menos en lo que es el control electoral, es fundamental, porque hay que decir las cosas como son. En Ecuador ningún partido, ni Creo, ni Suma, ni el Partido Social Cristiano, ni la izquierda, tienen capacidad por sí misma de realizar un control electoral a nivel nacional de manera efectiva. O sea, que pero tienen años, como tú decías, de experiencias con procesos electorales amañados, ¿no? O sea, por lo menos se sospecha del padrón electoral venezolano, hay graves sospechas desde el año 2004. Hay difuntos que votan, muchísimos, y hay otro tipo de irregularidades con el padrón electoral que han venido siendo detectadas a lo largo de los años, principalmente por Súmate, que era una organización sin fines de lucro, que es lo que hacía María Corina antes de incursionar en política. Yo creo que la contribución de Súmate al conocimiento y a la difusión de cuáles son las estrategias para realizar un control electoral efectivo no es algo desdeñable, es algo que creo que ha contagiado y es algo en lo que se han puesto de acuerdo las distintas tendencias unidas en la Mesa de la Unidad Democrática. Y de hecho hoy día yo leía un artículo venezolano que describía lo de ayer como una estrategia de ajedrez, cómo estaban en cada punto cerrando las avenidas para cometer el fraude, porque ya son expertos en defenderse de eso, o han llegado a ser expertos en defenderse de eso. Eso es algo que, digamos, lo han aprendido por las malas. Les ha tocado sufrir. Antes de irnos al corte, que tenemos que irnos a un corte, yo quisiera señalar la importancia del acompañamiento internacional que hubo ayer a la oposición. Y yo creo que ayer por fin se vio que América Latina está preocupada de la democracia y porque lo que ocurrió ayer, la presencia de los expresidentes en Caracas y las denuncias que hicieron al final, la denuncia del expresidente Quiroga de Bolivia, cuando denunció el ventajismo que había en este momento, yo creo que fue realmente importante y que fue un empujón final a lo que ocurrió ayer, al reconocimiento por parte del gobierno venezolano de los resultados. Vamos a un corte, regresamos. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es.
Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53 con 10 centavos. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder. Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces que digan que están dispuestos a hacerlo. ¿Y quién dice que privatizar los servicios públicos es positivo o modernizante? Eso, si se va a hacer el señor Lazo, ya, pero va a aquí contar, no se hizo, aquí no hubo neoliberalismo, no existió. Los que tomaron las medidas que destrozaron la economía ecuatoriana eran neoliberales militantes. Eso Pero es las una medidas realidad. no eran neoliberales y ninguna se llevó a cabo, ni una sola se llevó a cabo. No es verdad. Planes. Hay una serie de medidas como la restricción de las organizaciones sociales. Pero la eso que dice limitación. que es liberal, eso es una cosa estatista y está mal. No, eso es la consigna neoliberal, destruir el sindicalismo. El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en sesión extraordinaria realizada el día de hoy, viernes 4 de diciembre del presente año, resolvió, primero, de acuerdo con la normativa contenida en el Código de Ética de la FIFA, suspender por 90 días en sus funciones como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al ingeniero Luis Chiriboga Acosta en vista del inicio de la indagación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. 2. Ratificarse en brindar todo el respaldo y colaboración a las investigaciones que realicen las instituciones del Estado y que tengan relación con los problemas actuales y de dominio público, como se lo ha venido haciendo desde el mes de mayo de este año con el SRI y las unidades de lavado de activos de los bancos con los cuales trabaja la FEF. Tercero, encargar la Secretaría General a la señora María Velázquez por el tiempo que dure la ausencia del secretario titular. 4. Encargar al licenciado Pedro Mauricio Muñoz el Departamento de Logística de las selecciones nacionales. 5. Las anteriores decisiones se las adoptó por unanimidad de los directores presentes. Bueno, el día jueves, mientras el Ecuador aprobaba, mientras la Asamblea Nacional aprobaba las reformas constitucionales que el gobierno ha llamado enmiendas, ocurrió un terremoto en América Latina porque la fiscal de los Estados Unidos, Loretta Lynch, dio la lista de los 16 presidentes de federaciones latinoamericanas que estaban implicados en corrupción, en el fútbol, en lavado de dinero, en pagos de sobornos. Y eso pues desató una crisis tan fuerte
en América Latina y en el Ecuador en particular. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el todopoderoso Luis Chiriboga, está en este momento en prisión domiciliar y sus dos principales asistentes también. Y se ha iniciado un proceso por lavado de activos. Un proceso que está, el lavado de activos es un delito que está penado con prisión de hasta 13 años. O sea, realmente esto es un terremoto que ha sacudido las estructuras del fútbol en el Ecuador, en América Latina y en el Ecuador. Y pues yo creo que en este momento ya se debe empezar a hablar de una época post-Chiriboga. Me parece que lo que está pasando, y me parece esperanzador, me parece que toda esta coincidencia de este terremoto en el fútbol que viene de la mano de la caída de un gobierno corrupto como el chavismo, el de Maduro, como la caída de Cristina Kirchner, me parece importante. Pues América Latina tiene que empezar a pensar en el futuro, a trabajar el futuro, no solamente en la política, sino en el fútbol también. Bueno, creo que en el caso de la FIFA la caída de la institución es tan internacional como local, ¿no? O sea, desde Joseph Blatter hasta Chiriboga en Ecuador. O sea, ha sido como el non plus ultra de la corrupción a nivel internacional en un deporte. O sea, es el colmo de los colmos. Pero hasta la semana pasada Chiriboga parecía intocable. Hasta la semana pasada la Federación de Fútbol parecía que no iba a ocurrir absolutamente nada en la federación. El mismo Chiriboga, muy tranquilo, el jueves en la noche, después que ya había sido acusado por la fiscal, dijo que no pasaba nada, que él estaba dispuesto a colaborar, dijo que no iba a renunciar a la presidencia de la federación. Entonces parecía que no pasaba nada. Todo se ha precipitado en medio de las fiestas de Quito, en medio de las enmiendas. Pareciera que el Ecuador todavía no reflexiona y no ha caído en cuenta de lo que ha pasado. Bueno, y lo que ha pasado podríamos decir que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, las sospechas que existían tanto de manejos irregulares en la FIFA como en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y me refiero explícitamente a lo que han denunciado dirigentes del fútbol local, como es el caso de Esteban Paz y los dirigentes de la Universidad Católica, Francisco Vegas, por citar un par de nombres, parecieran que se están confirmando, ¿no? O sea, este manejo poco y hay que seguirle la pista, a esta investigación masticada, facilitada por el Poder Judicial de Estados Unidos, seguirle la pista, ojalá los organismos de control en nuestro país lo hagan, porque hay que tener en cuenta que Chiriboga, en nombre de la institución que representa, tenía la opción de negociar derechos para transmitir partidos. Ahí puede haber implicados... a nivel nacional, te refieres. A nivel nacional. O sea, los derechos de transmisión en los canales locales, del fútbol local. Exactamente, fútbol nacional, sí. Claro. Y eso de ahí yo creo que hay que seguirle la pista, porque muchas veces, como sucedió con el escándalo de Petrobras en Brasil, se descubre la punta del iceberg, digamos, pero si uno sigue la pista, descubre una montaña debajo de esa punta. El problema es quién va a tirar de ese hilo, ¿no? ¿Cuán confiable es la justicia ecuatoriana? ¿Cuán confiable es la fiscalía? Porque las denuncias son de hace mucho tiempo. La implicación aparentemente del Ecuador pues no es de ahora, ya se estaba hablando de eso. El fiscal mismo había dicho... No, y escuchamos en la rueda de prensa al fiscal decir que esto no ha sido novedad para ellos, que ellos estaban ya pidiendo la información al Poder Judicial de Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué si ellos ya estaban pidiendo información a mediados de año, por qué el arresto domiciliario para realizar las debidas diligencias y demás investigaciones recién se precipita una vez que la Fiscalía lo hace público? Es decir, ¿por qué recién ahora? Pareciera que no había la voluntad de ahondar en esta investigación. Y viene también el punto interesante e importante de que
la nueva constitución, que la constitución que está vigente no permite la extradición de ecuatorianos. Y entonces, a diferencia de lo que está pasando en otros países, donde los dirigentes están siendo extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados allá, el señor Chiriboga, el señor Luis Chiriboga, no puede ser extraditado por un mandato constitucional y va a ser juzgado por las autoridades locales. Y en bajo base, las leyes locales. exacto, en base a las leyes locales. ecuatorianas. Ahora, los que sí pueden ser extraditados, va a ser muy interesante porque el testimonio de ellos puede rebotar o dar luces acerca de lo que tal vez no salga a la luz aquí debido a la falta de independencia de la Fiscalía. Y que ya algunos están hablando, ¿no? Es el caso del expresidente de la Federación Chilena de Fútbol, que pareciera que ha llegado a algún acuerdo extrajudicial. Bueno, parece que dos personas claves, un chileno y un argentino, hablaron, y esos son los que producen el detenimiento de las 16 personas. Ahora, en el caso de que Chiriboga sea encontrado culpable, yo creo que hay que establecer bien claro de que él está siendo acusado, de que es sospechoso, de que es indiciado, pero que no está declarada su culpabilidad. Claro. Yo creo que eso es importante resaltar. Si él fuera declarado culpable, la situación para él es de que va a pasar a una prisión domiciliar. No será extraditado, no irá a una cárcel, sino que irá a una prisión domiciliar. Propia de ser tercera edad, ¿no? Así es. Exacto, Sí. O sea que digamos que solo para quienes nos escuchan, como para Claro. hacer la precisión de que es un arresto domiciliar por ser parte de la tercera edad. Por cumplir un requisito de edad. Y entonces uno dice, bueno... se justifica. No lo Hay sé. varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que pone este caso de la Federación, pone en el tapete varios temas para discutir. Uno es el tema de la extradición. Exactamente. Es un tema para discutirlo. El tema de la extradición, de que los ecuatorianos no puedan ser extraditados, era la bandera de lucha de Pablo Escobar. Claro, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel, en Estados Unidos. O sea, esa era el Ecuador, sin discutirlo, claro, o sin que haya un debate nacional, sin enterarnos, resulta de que de pronto nos enteramos, descubrimos, nos damos cuenta de que la Constitución de Montecristi prohíbe la extradición de ecuatorianos. Y me parece una cosa, bueno, importante de poner sobre el tapete, claro, ¿no? Me parece interesante porque yo creo que este caso, que es paradigmático, digamos, va a hacer reflexionar a mucha gente, porque lo real es que la población en general, yo me incluyo en ese grupo, no confiamos en la justicia ecuatoriana. O sea, nosotros, mucha gente, no creemos que en este caso en particular la justicia ecuatoriana va a llegar a un resultado más satisfactorio del que podría llegar la justicia norteamericana. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría mucha gente que a lo mejor cambiaría de opinión con un ejemplo tan palpable como es el caso de Chiriboga. Ahora, ¿qué debe pasar en la federación ahora que Chiriboga está, por lo menos en este momento, suspendido? Yo me imagino que hay que empezar a pensar en el futuro ya. En la nueva asignación de contratos de derecho de transmisión, ¿y eso dice usted? No. ¿O de qué estamos? O quizás sí, porque... Rescindir esos contratos yo creo que podríamos hablar porque aquí hay un punto muy importante. El punto es que los canales privados habían comprado los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano. Y esto, como parte de un proceso político, fueron cambiados y se arrebató a los canales que habían pagado ya por los derechos de transmisión, sí, para que solamente la televisión pública o los canales incautados tengan el poder, el derecho para exhibir los goles y transmitir los partidos. Y esto formó parte de un proceso político. Con ¿no? amplia propaganda de Claro, primero ¿no? Que se era volvió una manera de debilitar a los canales de televisión, que las televisoras privadas que transmitían el fútbol, que invertían mucho dinero en invertir el fútbol y tenían una audiencia, se les arrebató esa capacidad, creo yo, con el objeto primero de reducirles audiencia, de hacerlos menos poderosos. Y segundo, de fortalecer los canales oficiales. Y en este proceso, el señor Chiriboga fue fundamental. El señor Chiriboga fue pieza clave
instrumento ejecutor de una estrategia para arrebatarle a la televisión privada la transmisión de los partidos de fútbol y llevarlos todos a la televisión pública y a los canales incautados. Estrategia que no es original, por cierto, porque no hicieron más que copiar el modelo de lo que Cristina Kirchner había implementado en Argentina. Si esto fue consecuencia de una posición política del señor Chiriboga para favorecer al gobierno en funciones, o si hubo otras razones, si fueron otras razones las que pesaron en cambiar, en romper contratos y entregárselos a otros canales, eso tiene que ser dilucidado por la justicia. Claro, pero esa es una curiosidad que tenemos. ¿Cuáles fueron los motivos reales de la ruptura de los contratos y de haber entregado todo el fútbol y todo el entretenimiento del deporte al gobierno de los canales incautados? Pero eso no lo sabremos todavía, sino hasta que la Fiscalía culmine la investigación preliminar. Si es que lo investiga. 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 Y si lo investiga, entonces debe llevar a ciertas conclusiones y según esas conclusiones, pues procederá, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué pasa con esos contratos? ¿Qué pasa con esas asignaciones? ¿Qué pasa con esas transmisiones? Bueno, esto tendrá que ser dilucidado por una nueva directiva de la Federación. O sea, hay que pensar y hay que exponer candidaturas para ver quiénes se podrían llenar este vacío que existe en este momento. Al final es una crisis institucional. Volvemos a lo que ha sido la tónica de este programa, ¿no? Reclamar esta situación de falta de instituciones en el que vive Ecuador, que se aplica también en el caso del fútbol, ¿no? O sea, en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desde la llegada de Chiriboga a la presidencia, que ya son casi 20 años también, un periodo bastante largo al frente de la Federación, él ha logrado, ¿verdad?, a través de una serie de preventas. Acuérdense ustedes que hubo elecciones a principios de año para la Federación y hubo muchas denuncias de que los votos, ¿verdad?, muchos votos fueron comprados a través de dádivas. No, y esto tiene un problema de raíz de del fútbol, por ejemplo, de la FIFA en general, y en muchos países donde hay lo que se llama barras bravas, mucha violencia en el fútbol, mucha corrupción en el fútbol, que por cierto no es en todos los países. Hay ejemplos donde el fútbol no es sinónimo de violencia y corrupción, como por ejemplo los clubes deportivos europeos. Y la diferencia institucional entre estos dos tipos de fútbol, si se lo puede decir de esa manera, es que en uno hay derechos de propiedad, en el otro no hay derechos de propiedad. O sea, los clubes deportivos europeos son empresas, son negocios que tienen que rendir cuentas como el resto de las empresas, pagan sus impuestos, cobran por un servicio y por productos que le venden a sus fans. Si les va bien, si invierten bien en jugadores, pues suben sus ganancias. Si invierten mal, toman malas decisiones, pues pierden fans y pierden venta de mercadería y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en muchos países como el nuestro? El fútbol no es de nadie. No se conducen como empresas, se conducen más bien como partidos políticos que manejan un fondo común y como que lo que es de todos no termina siendo de nadie. O lo que es peor, privatizado para alguien que hace uso y abuso de esos recursos. ¿Y sabes qué es lo triste, Gabriela, en esta situación? De que estamos discutiendo, bueno, ¿qué es lo que viene? Y ha habido un intento, ¿verdad?, liderado por Mario Canessa, un intento bastante serio de proponer reformas al fútbol ecuatoriano a través de lo que él llama la Liga de Fútbol Profesional. Pero lo triste de esta historia es que el tema de fondo, que son los derechos de propiedad que tú mencionas, es decir, que los clubes se manejen como empresas, de que se conviertan en empresas, en sociedades anónimas, ¿verdad?, con balances auditados, con transparencia, con controles societarios, no lo proponen. Ese tema lo dejan de lado porque hablar de transformar a los equipos de fútbol en sociedades anónimas en Ecuador es un tabú. Y ese es un tema súper importante del que hay que hablar, porque no es como tú lo decías antes, es un modelo que está probado en Europa, y no solamente en Europa, en América Latina, en Chile. Los equipos son sociedades anónimas y les va muy bien. El tema es que en Ecuador eso se ha convertido en un tabú y ni siquiera quienes proponen reformas ¿por qué? A la institucional se atreven. ¿Por un temor a lo privado?
Claro, por temor a que se los tache de querer privatizar. De neoliberales. De neoliberales, de querer privatizar a los clubes. Lo cual es una barbaridad porque los clubes son privados. Simplemente que son sociedades sin fines de lucro, porque son clubes, ¿verdad? Y obviamente eso genera una serie de incentivos perversos, como los que mencionaba Gabriel hace un momento, de manejarse. Lo que tú estás planteando es que no basta cambiar, elegir una nueva directiva, elegir un nuevo presidente, sino que hay que reestructurar Hay que cambiar la ley del deporte, porque la ley del deporte en Ecuador no permite la existencia de sociedades anónimas deportivas. Ese es el tema de fondo. Y lamentablemente el proyecto de Mario Canessa, que es lo mejor que se ha presentado hasta el momento, no contempla esa posibilidad. Bueno, me parece muy interesante lo que se está planteando, me parece muy interesante lo que está pasando en el Ecuador, el proceso de las enmiendas, el proceso electoral que está empezando, el juicio a la Federación de Fútbol, porque es un juicio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y lo que está pasando en el continente con Argentina, con Venezuela. Vamos a seguir hablando de estos temas la próxima semana, con todo respeto. Vamos a ver en este momento el resultado de las encuestas. ¿Usted cree que Rafael Correa va a ser candidato en 2017 pese a las enmiendas aprobadas? El 64% cree que sí. El 64% de las personas que han respondido en Twitter a nuestra pregunta, quisiera ver por favor nuevamente la anterior. La anterior, han votado 271 personas. Hay 23 horas todavía para seguir votando, así que los exhortamos a que lo sigan haciendo. ¿En qué se debería enfocar la nueva mayoría opositora en la Asamblea de Venezuela? El 61% cree que en cambios políticos. Solo 142 personas han respondido, hay 23 horas para seguir haciéndolo. ¿Quién debe ser el nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? El 41% ha respondido que Esteban Paz, el 33% que Mario Canessa, el 16% que Nasib Neme y el 10% Michel Deller. Hay 4 nombres que están sonando. El de Esteban Paz lleva mayoría. En una encuesta anterior que se hizo el fin de semana y en la que no constaba Mario Canessa y constaban otros nombres, Esteban Paz tenía un 60% de preferencias. Apenas han votado 148 personas, hay todavía 23 horas para hacerlo. Nos gustaría muchísimo conocer su respuesta. Nos vemos la próxima semana.